Espero que se encuentren bien. Vamos a retomar las clases de esta forma virtual y para ello vamos a empalmar con lo que habíamos visto en la primera clase. En esta primera clase habíamos visto el modelo idealizado de los circuitos, vimos cuáles eran las variables principales: energía, corriente, carga eléctrica. Hablamos un poco del modelo atómico y la definición entonces de corriente, tensión, los principios de conservación de la masa y la energía, y finalmente empezamos a hablar de los elementos básicos que vamos a usar en nuestro modelo, especialmente las fuentes de tensión, las fuentes de corriente, y hablamos algo de la resistencia, las leyes que rigen la resistividad eléctrica. Y empezamos a hablar también de la inductancia, que es lo que es el inductor, fundamentalmente como elemento que almacena energía en forma de campo magnético, y la resistencia habíamos dicho que era toda disipación de energía, la íbamos a representar por la resistencia. Bien, ahora vamos a continuar con el segundo elemento, que es la capacidad. La capacidad ahora va a representar toda la energía almacenada en un circuito en forma de campo magnético, perdón, en campo eléctrico. Y digamos, históricamente, la historia de la capacidad comienza por allá por 1745 con Peter von Mussenbrock de Leiden y también otros científicos como Coulomb, Cavendish, Faraday, como ustedes podrán ver en las transparencias. Los capacitores tienen distintas formas, pero fundamentalmente son dos capas que están, dos capas eléctricas que están eh, separadas por un dieléctrico, y vamos a ver que la capacidad va a depender justamente de el área que tienen estas placas y la distancia que hay entre ambas capas a través de dieléctrico y el tipo de eléctrico que está en él. Entonces así vemos que hay distintas formas, variables, como estos antiguos capacitores que se usaban para las radios. Bueno, la capacidad entonces es un elemento, como dijimos, formado por dos placas conductoras separadas por un material aislante. La carga eléctrica cuando es conectado a través de una fuente, se almacena en cada una de las placas, donde se separan las cargas positivas por un lado, las cargas negativas por el otro. Entonces, dependiendo del tipo de material, podemos definir la capacidad que tiene este dispositivo por, por la ecuación formada por epsilon multiplicado por el área dividido D, es decir, que es directamente proporcional al área, o sea, mientras mayor es el área, mayor la capacidad que va a almacenar este circuito, es inversamente proporcional a D, es decir, que mientras más pequeño D, mejor, y también va a depender del el tipo de material. Este material se mide a través de este concepto de epsilon o permitividad, que generalmente se lo pone en referencia a la permitividad en el vacío. La carga que puede almacenar el capacitor se define como Q, y es la integral de entre menos infinito y t de la corriente que circula por ese capacitor. Ese sería el valor de Q. Y la tensión que tiene almacenado el capacitor entre esas placas, entre los dos bornes, va a ser 1 sobre C multiplicado por Q. Es decir, que la relación Volt-Ampere fundamental va a ser E igual 1 sobre C integral de menos infinito t de I diferencial de t, o en forma inversa o alternativa sería que la corriente se define como C por la derivada de respecto de t. Entonces, así como habíamos dicho con la inductancia y la resistencia, que la resistencia dependía, la tensión a la corriente dependía directamente del valor de R, aquí vemos que la corriente va a depender ya no de la tensión, sino de la derivada de la tensión, o si lo vemos con la tensión va a depender de la historia de la corriente que pasa por ese capacitor. Al igual que lo que dijimos antes, vemos que esta integral de menos infinito a t se podría dividir en una integral de menos infinito a 0 y de 0 a t, donde nos quedaría entonces esa primera integral
como la integral, la tensión almacenada en la historia pasada. Bien, si bien la corriente se puede determinar, la corriente que circula se puede determinar a través de los cambios de la tensión, vemos que la potencia que existe en un capacitor en cualquier momento va a ser el producto de por I y por lo tanto será EC por E por la derivada de respecto de T. Entonces, al igual que en la inductancia, la energía ahora almacenada en un capacitor será la integral de menos infinito a t del producto E por I diferencial de t, es decir, la integral de la potencia, y por lo tanto nos queda que es de menos infinito a t de c por E por derivada de t diferencial de t, podemos hacer un cambio de variable, y nos queda finalmente que es un medio de c por E cuadrado. Es decir, que si bien nosotros no podemos determinar, como dijimos, la tensión a priori de un capacitor a menos que conozcamos la historia de la corriente, pero sí podemos determinar la energía que tiene un capacitor en cualquier momento a partir de la corriente, de la tensión que tiene entre sus bordes. O sea, es análogo a lo que habíamos visto para la inductancia. Bueno, acá tiene un poco de historia que lo pueden leer ustedes tranquilamente, lo que se llamó la botella del aire. Bueno, también habíamos empezado a hablar sobre las fuentes como otro elemento que vamos a usar en el circuito, y entonces tenemos distintos tipos de fuentes. Hay fuentes que tienen corriente y tensión en un mismo dispositivo, por ejemplo las fuentes de computadora como está acá, hay baterías, pilas, etc. El primero que trabajó con el almacenamiento de campo eléctrico, que en el fondo eso es una fuente, fue la pila de Volta. Volta es un italiano, Alessandro Volta, que vivió por ahí al finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es el primero que organiza la tensión almacenada en una pila. Las fuentes, si bien las fuentes hay que tener en cuenta tanto sea la polaridad, es decir, cuál es el terminal positivo y el terminal negativo, y por dónde entra o sale la corriente. Entonces vamos a definir una cierta normalización y vamos a decir que si la corriente entra por la fuente, por el terminal positivo, decimos que está absorbiendo energía. Y si la corriente sale del terminal positivo, vamos a decir que está entregando energía. Recuerden que un dispositivo, una fuente, no siempre tienen que pensarlo como una fuente que está entregando energía, ya que este rectángulo que tenemos acá podemos pensarlo como un circuito equivalente. Ese circuito equivalente que se está comportando como una fuente podrá estar tomando corriente o entregando corriente, depende del momento en que se esté considerando. Vamos a hablar de dos tipos de fuentes ideales y fuentes no ideales. En las fuentes ideales consideramos que una fuente ideal de tensión va a suministrar una cantidad de carga, o sea, una cantidad de carga constante, independientemente del circuito que esté conectado en sus bornes, así que mantiene la tensión constante. Y la fuente ideal de corriente es una fuente que suministra energía, una cantidad de cargas también constantes, pero por segundo, cargas constantes por segundo, es una corriente constante independientemente de cuánto es la carga, en cuánto es el circuito conectado en el borde de ellos. También vamos a hablar de fuentes controladas. Recuerden que siempre tienen que verlo como un modelo equivalente, que serán aquellas fuentes en donde el valor de la tensión o la corriente que entregan en sus bornes va a depender de la tensión o corriente que hay en otra parte del circuito. Y eso es lo que está significado por este dibujo. Vemos en este primer caso, esto es una fuente de tensión controlada por tensión, es decir, la tensión B2 va a depender del valor B1 y de este coeficiente mu, que es un coeficiente de ganancia que tendrá que ver
que depende del dispositivo, pero la tensión de salida va a depender de esa ganancia